Muchísimas gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con su programa Uno más Uno. Aquí está con nosotros doña Milagros Soltibós, a quien no necesita presentación. Ella ahora es la directora de Ética Gubernamental. Pero la gente sigue naciendo y no te conocen. Sí, pero a doña Milagros Soltibós la conocen por todos los lados. Su trayectoria es larga y es limpia. Muy larga, muy larga. Pero limpia, que es lo importante, como dice Que es lo más Dalberto. importante. Hemos tratado. Bueno, el tema de la lucha por la ética, la transparencia en el ejercicio gubernamental sigue su agitado curso. ¿Cuáles son los resultados? Su hermoso gusto, su necesario y urgente transformación. Si uno lee, la Dirección de Ética recibe de manera obligada de la Cámara de Cuentas todas las auditorías que hace, porque nos corresponde institucionalmente que las recomendaciones que le hace a la entidad auditada, la Cámara de Cuentas, se realicen. O sea, si encuentra que hay una falla, corregir y corregir y corregir. Porque en estas cosas lo más importante no es perseguir, sino evitar. Prevenir. Entonces, cuando tú ves la lista, en cualquier caso, y en el último caso, de las irregularidades que se encontraron, tú te das cuenta que el gran desastre de la corrupción era la falta de seguimiento a las normas de administración pública. Que ya existían. No es posible que ya existían hace años, sí. pero es... Y los propios gobiernos del PLD crearon varias normas. Muchísimas. Muchísimas. Sí, sí. La creación de normas es una de las características con las que van a pasar a la historia. Pero al mismo tiempo, Claro que la muchas no de aplicación esas de la normas, misma, doctora, no eran de fabricación local. no, Eran normas que le y estaban era por presión. Sí, Milicen, sí, que estaba desde muy niña involucrada en estas cosas, ¿sabe lo que fue el IPAC? Claro. El IPAC fue la iniciativa participativa contra la corrupción, Sí. IPAC. La fortaleció mucho el Banco Mundial aquí, que me recuerdo que fue Robin Semnerovich, el que era gerente Sí, sí, el en ese argentino. momento. Y trataba de que las leyes que se habían hecho y casi todas las cosas modernas de esta época reciente, había que hacerlas junto con la sociedad. Y se hicieron, pero la implementación, entonces los diálogos estos eran para llevar al gobierno a conversar con la sociedad para ponerlas en vigencia. Eso fue un trabajo terrible, pero quedó eso ahí establecido, aunque no aplicado. ¿Qué nos corresponde a esta etapa de gobierno? Hacer que la administración pública sea eficaz a donde es eficaz. Porque a veces hay cosas que son burocráticas para entorpecer, para no llegar a soluciones. Y esas cosas son las que se reforman. Entonces, yo te diría que en esas auditorías aparece una cantidad de violaciones, contratos que se pagan sin que esté certificado su cumplimiento, que se hacen sin estar firmado ni registrado en la Contraloría General de la República. Ese tipo de violaciones tienen consecuencias penales. Desde luego. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Pasar de ahí al tratamiento de esos casos. Porque todo el que no cumplió las reglas es un violador, es un causante de desvío de los fondos públicos. Doctora, y ya el gobierno tiene 2 años. Las instituciones en estos 2 años se han estado también auditando. Óyeme, el presidente se creó en la Contraloría General de la República un aspecto, una dirección de auditorías y se multiplicaron el personal. Se crearon también la Contraloría especializada en desviación y rescate otra del patrimonio público desviado. Yo creo que mi impresión, cuando llegamos al principio, teníamos muchas dificultades, por ejemplo, con el conocimiento, porque el conocimiento es fundamental. Sí, Y la aplicación de las leyes, de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas. Y hoy en día esos casos han disminuido a casi un porcentaje mínimo, porque inclusive tanto don Carlos Pimentel desde Compra y yo desde la DGI hicimos cursos especializados en aquellas entidades públicas que tenían mucha capacidad de contratación
para sus equipos formarlos en el conocimiento correcto de la importancia de esa ley. Yo te diría... Hay instituciones que manejan muchos recursos. Una de ellas es el Ministerio de Educación. No se conoce ninguna auditoría de todos los 2 años. Y hay denuncias de que se han cometido irregularidades. Pero están en curso muchas auditorías. Pero el tema, doctora, es que una de las críticas que se le hizo al gobierno pasado, a la antigua Cámara de Cuentas, era lo tanto que tardaban haciendo auditorías. Y a veces conocíamos los resultados. Pero el presidente le pasó a la Cámara de Cuentas más de 30 auditorías hechas a sus propias instituciones gubernamentales el 16 de agosto. Que dependen del... Sí, porque la auditoría propia no tiene la calidad de la auditoría externa. Claro, claro. Ese es el papel de la Cámara de Cuentas. Sí, sí. Ahora, hay casos que para auditarlo, este país en esta época de crisis no tiene la capacidad de contratación de cómo hay que hacer toda la auditoría del pasado. Fíjate bien, cómo no hacer las cosas a tiempo y con la debida rigurosidad te va trazando en términos históricos. Llegas tarde a la tecnología, llegas tarde a la inteligencia digital, llegas tarde a todo, porque vienes de atrás. Realmente, lo que está pasando en la República Dominicana es también extraordinario. Nosotros ya usamos la firma digital. Nosotros estamos apenas el jueves, tuvimos en la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental un encuentro con los equipos que son el Ministerio de Administración Pública o de la Función Pública y la comisión que aplica la ley 16721, que es la ley que acelera los trámites, la ley que va a la burocracia cero. Y los avances que hay ahí son extraordinarios. En este momento se están articulando todos los portales para llevarlos a un solo portal y que la visualidad, la visibilidad de todo lo que hace el gobierno esté transparente y el seguimiento de las acciones internas. Por ejemplo, una cosa extraordinaria que también hemos hecho, no es solamente el campo de las compras, los portales, los alertas, los avisos, los anuncios, sino también que nosotros hemos hecho como un blindaje de la administración pública interna. Las comisiones de ética que existían en toda el estamento público, bueno, ahí estuvieron. ¿Tú conoces alguna denuncia que te hiciera una comisión de ética institucional en el pasado? ¿Tú conoces una? No. Se han convertido por decreto del presidente. Pero ahora no, déjame contarte lo de ahora. Vete un poquito más al paso. Tú estabas hablando de la resolución del Episcopado Dominicano. Vámonos por ahí. Ellos saben lo que están diciendo en términos de la prudencia en la crítica, en la observación y las transformaciones. Nosotros las hemos transformado en un sistema de elecciones en que participan todos los estamentos del nivel del servicio público, del 1 al 5. Antes las manos hacían los 1, 2, 3, 4 y 5. No los elementales. No participaban. El que limpia y lleva el café, oye las vagabunderías que se hacen en un despacho. Entonces, mi querido, si se hacen, desde luego. Mira, estas comisiones se llaman ahora comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo. ¿Qué es eso? Es que no debe salir de ninguna oficina pública, ninguna solicitud de compromiso presupuestario que no esté totalmente bien cumplida, bien formada. No caer en lo del pasado, en la falta de cuidado de esas normas. Y de ahí no solamente eso, de ahí está, si hay un problema de compra, se le manda compra. Si hay un problema de Contraloría, se le manda a la Contraloría. A la institución correspondiente. Y hay una actitud de cuidar Hay una vieja práctica en algunas instituciones públicas, bastante opaca y para algunos injusta, inadecuada, que es la de incentivar al personal mediante la recaudación de la institución correspondiente. De eso no se rinde cuenta, eso no se vigila. Digamos, las multas que pone AME no, se llama DGCET ahora.
una parte de esa multa se distribuye entre las personas que manejan la institución, pero no se sabe cómo, ni cuánto es el monto, ni nada de eso. En aduanas, la Dirección General de Aduanas está institucionalizado esa misma práctica. Y es mucho dinero, en el caso de aduanas se habla de millones. Más grave todavía. Millones. El ayuntamiento del Distrito Nacional y otros ayuntamientos también tienen la misma práctica. ¿Qué se puede hacer para...? No, ¿qué se está haciendo? Mucho más allá de lo que tú estás... porque bien. todas esas entidades que reciben dinero deben ejecutarlo a través del SIGEF, el Sistema Integrado Informático de Gerencia Financiera. Se encontraron, yo dirijo, coordino el Gabinete de Transparencia y Prevención del Gasto Público. Ahí encontramos 100 y pico de entidades que ejecutaban el presupuesto o su presupuesto a través, personalmente, individualmente, no a través del SIGEF. Eso hoy en día hemos logrado regularizarlo hasta 90 y pico de esas entidades y están ejecutando a través del SIGEF. Estamos en la última operación, porque, óyeme, la práctica cuál era. Se creaban muchas entidades que dependían del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo no era el responsable de la ejecución presupuestaria de entidades que eran de su dependencia. Ahora estamos haciendo un trabajo en que todas las dependencias, la responsable, que es el ministerio o la dirección general, tiene que ser la ejecutante de ese Doctora, pero a lo que yo me estoy refiriendo no, allá ahora. voy, allá, no, tú sabes que yo no he dado ninguna pregunta. Entonces, mediante ese sistema, estamos ya llegando al nivel de información por un sistema, los ayuntamientos están entrando en eso, por un sistema de control del gasto de lo que se recibe, para que el pueblo dominicano tenga acceso a eso. Por eso, hoy en día, el gobierno dominicano está disponiendo el enlace de todos los portales en un portal único de transparencia. De manera que todo lo que hace la sociedad se hace con fondos públicos, porque después lo que vienen son públicos, o con fondos presupuestarios, que tienen una categoría ya más grave porque vienen de impuestos o recaudaciones que son del ciudadano. Todo eso esté transparentado. Y eso incluye aduanas, aduanas. Oye, es que es otro procedimiento, doctora. ¿Cómo? Porque en aduana o en el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, imponen multas administrativas. El dinero va directamente al ayuntamiento. Un porcentaje de ese dinero se lo reparten. Tú has entrado... Se lo siguen repartiendo. Oye, una cosa que te quiero decir. Y aduana igual. Tú tienes hijos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Nacieron corriendo o comenzaron a gatear? Una pregunta. Todo lo que yo te estoy diciendo lo estamos haciendo en época de pandemia, de pocos recursos, de graves situaciones que hay que enfocarse. Pero usted tiene constancia de eso que yo estoy diciendo. ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que ya estamos yendo a eso por un procedimiento. Okay. No podemos ir a uno especial, sino ir escalando. Si tú no tienes el control del presupuesto organizado en el SIGEF, tú no vas a hacer más nada. Hay que ser una reorganización de todo lo que está pasando. Si yo te leo las faltas que indica cada auditoría que se hace en la Cámara de Cuentas, que encuentran, esa es la falta de cumplimiento de las normas de administración pública. Y ahí hay que llegar, porque los ayuntamientos, estamos en discusión con ellos para regularizar su sistema. Y todas las entidades, habidas y por haber, hay algunas que son difíciles ¿a dónde llegar? Para decirte, por ejemplo, ¿de dónde le llega el presupuesto a Infotec? De un acuerdo tripartito entre una ley. ¿De dónde le llega a Indotel? De la ley de ellos y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Tú puedes arreglar eso en un decreto, en una visión. Tienes que ir al fondo y reformar esa ley. Hay aspectos, por ejemplo, la entidad aeroportuaria que tiene que ver con contratos de aeropuertos. ¿De dónde le llega el dinero? De los impuestos. Todo eso es que estamos corriendo, pidiendo cambios en un proceso que tiene tanto atraso, que nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible. Tenemos un presidente que trabaja, él dice que 16 horas, yo creo que más.
Yo creo que Pero no. por lo menos usted está enterada y Estamos- da fe de que hay voluntad estamos- política de cambiar eso. Estoy trabajando en eso, junto Ok. con el Gabinete de Transparencia, de transparencia y prevención del gasto público. Muy Bueno, bien. vamos a hacer una pausa, porque los tienen ya Acorralados. corralados aquí. Vamos a hacer una No, pausa y volvemos y si se van con los la doctora anuncios, Milagros Si se Ortiz. van los anuncios, se va todo. Pero yo estoy...